Bendiciones, mis apreciados hermanos. Queremos expresar nuestra gratitud a Dios y a cada uno de ustedes quienes han sido parte fundamental de todo este camino de aprendizaje en este ministerio, en este canal Aprendiendo de Jesús. Cerramos este trimestre y este año con la última lección, epílogo, conocer a Jesús y su palabra, que nos va a recordar la esencia de nuestra fe, un encuentro personal y transformador con Cristo. Más que adquirir un conocimiento, mis hermanos, se trata de vivir una relación diaria con nuestro Salvador. Jesús nos invita a permanecer en Él, porque solo con su presencia encontramos vida y paz. Recordemos que en este video vamos a analizar lo básico y lo más profundo de la lección con base en lo que el pastor Esteban Bor y Alejandro Bullón dicen en sus predicaciones y en algunos textos, libros que ellos han sacado. Vamos a orar para comenzar, no sin antes invitarles a que puedan suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, que compartan este video con sus contactos, amigos y familiares, para que juntos podamos seguir adorando a nuestro Dios y aprendiendo de Jesús en el próximo año. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges. Nos ponemos en tus manos de amor al iniciar este estudio, para que sea tu presencia y tu sabiduría que nos guíen en el aprendizaje que debemos tener. Bendice a cada persona que se dispone, como nosotros, a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mantener los ojos en Jesús, según el pastor Esteban Bor, significa lo siguiente. Se basa en la idea central de que Jesús debe ser el punto de referencia constante en la vida del cristiano, no solo como ejemplo moral, sino como fuente de poder transformador. Jesús como autor y consumador de la fe. Bor utiliza Hebreos 12:1 al 2 como una de las bases principales para este tema, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este versículo, según él, encapsula el llamado a depender completamente de Cristo en la carrera cristiana. Mantener los ojos en Jesús también implica un reconocimiento de su obra redentora. Jesús inició nuestra fe a través de su sacrificio en la cruz y la culminará con su segunda venida. Dependencia diaria, así como Pedro comenzó a hundirse cuando quitó su mirada de Jesús en medio de la tormenta. Bor enfatiza que los cristianos caen cuando se enfocan en sus problemas en lugar de en Cristo. La lucha contra las distracciones espirituales. El pastor Bor advierte sobre muchas distracciones que desvían al cristiano de Jesús. El materialismo, la búsqueda de bienes temporales puede desplazar el tiempo y la dedicación que deberían dirigirse a Cristo. El orgullo espiritual. También se enfatiza que centrarse en uno mismo o en las obras personales, en lugar de depender de Jesús, puede llevar a un camino de autojustificación. Las falsas doctrinas. Bor subraya la necesidad de basarse en las Escrituras para evitar desviarse de la verdad revelada en Cristo. Jesús como ejemplo de vida. También se destaca que mantener los ojos en Jesús también significa imitar su vida y carácter. Jesús es representado como el modelo perfecto de humildad y servicio. En Filipenses 2:5 al 8, Jesús se despojó de sí mismo para servir y obedecer hasta la muerte. Mantener la mirada en Él implica adoptar este mismo espíritu, obediencia y confianza en Dios. A través de sus enseñanzas y acciones, Jesús mostró cómo depender plenamente del Padre en todo momento. La importancia de la oración y el estudio de la Biblia. Insiste el pastor en que mantener los ojos en Jesús también requiere una comunión constante a través de la oración, que es el medio para establecer una relación íntima con Jesús y recibir fuerza espiritual. El estudio de la palabra, las Escrituras, revelan a Jesús en su totalidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Bor recalca que el conocimiento y la meditación diaria en la Biblia son esenciales para mantener la mirada fija en Él. Aplicación práctica para los tiempos finales. La fidelidad en la adversidad.
Mantener los ojos en Jesús es vital para resistir las pruebas que vendrán, especialmente en la crisis final descrita en Apocalipsis. La preparación para la segunda venida. Vivir con la mirada en Jesús nos prepara espiritualmente para encontrarnos con Él cara a cara. La luz como símbolo de la presencia divina. El pastor Esteban Bor señala que la luz en la Biblia es un símbolo recurrente de la presencia, el carácter y la verdad de Dios. Según sus exposiciones, desde el primer capítulo de Génesis, donde Dios separa la luz de las tinieblas, hasta Apocalipsis, donde se describe a Dios como la fuente de luz eterna, este concepto está intrínsecamente vinculado con la bondad y la revelación divina. Algunos puntos destacados incluyen Jesús, la luz del mundo. Juan 8:12, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto indica que Jesús es la máxima expresión de la verdad y la guía para la humanidad en medio de un mundo espiritualmente oscuro. La luz de Cristo no solo revela la verdad sobre Dios, sino que también expone el pecado y conduce al arrepentimiento. La palabra como luz. Otro énfasis importante en las enseñanzas es el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Para el pastor Bor, esto significa que la Biblia es la fuente primaria de iluminación espiritual y moral para el creyente. También se alienta a los cristianos a estudiar las Escrituras diligentemente, pues considera que la luz de la palabra de Dios protege contra las engañosas tinieblas del error y la confusión. Los creyentes como portadores de luz. Citando Mateo 5:14 al 16, enseña que los seguidores de Cristo están llamados a reflejar su luz en un mundo lleno de oscuridad. Esto implica vivir de manera que sus vidas sean un testimonio del carácter de Dios, atrayendo a otros hacia la verdad. La oscuridad como símbolo del mal y el pecado. En contraste, Bor describe la oscuridad como un símbolo del pecado, la ignorancia espiritual y la separación de Dios. En sus enseñanzas aborda cómo la oscuridad ha sido el estado natural de la humanidad desde la caída y cómo Satanás opera en las sombras para alejar a las personas de la luz divina. Algunos aspectos claves incluyen la oscuridad como ausencia de Dios, donde la oscuridad espiritual no es simplemente una condición pasiva, sino el resultado de rechazar a Dios. La separación de la fuente de la luz lleva inevitablemente a la confusión, el error y la muerte espiritual. El engaño del enemigo. Satanás trabaja incansablemente para mantener a las personas en tinieblas, ofreciendo falsedades que parecen atractivas, pero que finalmente llevan a la destrucción. Esto incluye doctrinas erróneas, distracciones mundanas y filosofías humanistas. La lucha contra las tinieblas. Basándose en pasajes como Efesios 6:12, Bor explica que la vida cristiana es una batalla constante contra las fuerzas de la oscuridad. Esto requiere que los creyentes se vistan con la armadura de Dios y permanezcan firmes en la fe. La elección entre la luz y la oscuridad, en muchas de sus enseñanzas, resalta que cada ser humano está constantemente enfrentando la decisión de caminar en la luz o permanecer en la oscuridad. El llamado a la luz, donde Dios invita a todos a salir de las tinieblas hacia la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Este llamado implica un cambio radical en la vida, dejando atrás el pecado y abrazando la santidad. El juicio final y la luz. Bor conecta la luz y la oscuridad con el juicio final, explicando que aquellos que hayan elegido permanecer en tinieblas enfrentarán la condenación, mientras que los que hayan caminado en la luz gozarán de la presencia eterna de Dios. La luz en la vida diaria. Bor anima a los creyentes a examinar sus vidas regularmente, asegurándose de que están reflejando la luz de Cristo en sus decisiones, relaciones y prioridades. Para el pastor Esteban Bor, la luz y la oscuridad no son meros conceptos abstractos, sino realidades espirituales que definen el destino eterno de cada persona. Sus enseñanzas
son un llamado urgente a abrazar la luz de Dios a través de la fe en Cristo, el estudio de su palabra y una vida de obediencia. Al hacerlo, los creyentes no solo aseguran su salvación, sino que también se convierten en agentes de cambio en un mundo necesitado de esperanza y verdad. El pastor Alejandro Bullón, sobre permanecer en Jesús, nos dice lo siguiente: en este tema central en su ministerio se basa en algunos textos como Juan 15, 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Para Bullón este pasaje no solo es una invitación, sino un mandato especial para vivir una vida cristiana plena y fructífera. El significado de permanecer en Jesús en una relación continua y personal enseña que permanecer en Jesús significa mantener una relación constante con Él. No se trata de encuentros esporádicos o superficiales, sino de una comunión diaria, íntima y genuina. Para ello, la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia son fundamentales. Él recalca que esta conexión no es automática, requiere esfuerzo, disposición por parte del creyente. Dependencia total. Según Bullón, permanecer en Jesús implica reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Este reconocimiento no es una muestra de debilidad, sino una manifestación de fe y humildad. Como el pámpano depende de la vid para recibir sustento, los cristianos deben depender de Cristo para tener vida espiritual, una experiencia transformadora. Permanecer en Jesús no solo cambia el comportamiento externo, sino también el corazón. Bullón explica que esta relación transforma los deseos, los pensamientos y las prioridades, alineándolos con la voluntad de Dios. ¿Cómo permanecer en Jesús? A través de su palabra. Insiste en que la palabra de Dios es el medio principal para permanecer en Cristo. Leer, meditar y aplicar las Escrituras permiten al creyente conocer el carácter de Jesús y escuchar su voz en la vida cotidiana. El pastor cita pasajes como Salmo 1, 2 al 3, donde se describe al hombre bienaventurado como aquel que medita en la ley de Dios día y noche, comparándolo con un árbol plantado junto a corrientes de agua. La oración como vínculo constante. Se describe la oración como una conversación con Jesús, un diálogo continuo que no debe limitarse a momentos específicos del día. Permanecer en Cristo también significa mantener una actitud de oración, buscando su guía en todas las decisiones y situaciones. Obediencia y acción. Permanecer en Jesús no solo es un asunto de devoción, sino también de obediencia activa. Esto incluye cumplir sus mandamientos y vivir una vida que refleje su carácter. Él enfatiza que la obediencia no es una carga, sino una respuesta de amor. La comunidad de fe. Otro elemento que Bullón considera clave es la participación en la iglesia y la comunión con otros creyentes. Permanecer en Jesús también implica ser parte del cuerpo de Cristo, compartiendo, sirviendo y creciendo juntos en la fe. Los frutos de permanecer en Jesús. Producción de fruto espiritual. El propósito es producir frutos espirituales como se describe en Gálatas 5, 22 al 23. Estos frutos, que incluyen amor, gozo, paz, paciencia y bondad, son evidencia de una conexión viva con Cristo. Paz y seguridad. En medio de las tormentas de la vida, explica el pastor que esta paz no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Cristo está presente y tiene el control. Transformación del entorno. Cuando un creyente permanece en Jesús, su vida se convierte en un testimonio vivo. Esto impacta a su familia, su comunidad y a quienes lo rodean, atrayéndolos hacia Cristo. La victoria sobre el pecado. Capacitar al cristiano para vencer las tentaciones y el pecado. Bullón subraya que esta victoria no se logra por un esfuerzo humano, sino por el poder de Cristo obrando en cada creyente. Los desafíos de permanecer en Jesús. Distracciones del mundo.
Bullón advierte que uno de los mayores obstáculos para permanecer en Jesús son las distracciones que ofrece el mundo, como el materialismo, el entretenimiento excesivo y las preocupaciones cotidianas, el enemigo espiritual. Él también menciona que Satanás busca desconectar a los creyentes de Jesús, utilizando tácticas como la duda, el desánimo y el pecado. La autosuficiencia, otro desafío que se destaca, es la tendencia humana a confiar en sus propias fuerzas, olvidando completamente la dependencia de Cristo. Permanecer en Jesús tiene una recompensa eterna. Aquellos que han cultivado esta relación no solo experimentarán la plenitud de vida en el presente, sino que también serán recibidos en el reino de Dios. En sus palabras, permanecer en Jesús es el camino hacia una vida abundante aquí y una vida eterna allá. No solo esto es un concepto teológico, sino una experiencia vital y dinámica que define toda la existencia cristiana. Su mensaje es un llamado apasionado a buscar a Cristo con todo el corazón, no solo como una práctica religiosa, sino como el centro de la vida misma. Jesús es la fuente de la vida. Así como el pámpano no puede sobrevivir ni producir fruto sin la vid, el ser humano no puede experimentar verdadera vida espiritual sin Jesús. Esta unión no es opcional, sino esencial para la supervivencia del alma. No solo tampoco es un estado estático, requiere una interacción constante. Esto también significa que el creyente no solo debe recibir de Cristo, sino también responder activamente a su amor y dirección. La permanencia en Jesús debe ser renovada cada día. Esto implica que el cristiano no puede depender de experiencias espirituales pasadas, sino que debe buscar continuamente una relación fresca y viva con el Salvador. ¿Qué implicaciones prácticas podemos entender de permanecer en Jesús según el pastor Bullón? Primero, en las relaciones personales. Afecta de manera significativa que los cristianos interactúan con los demás. Subraya que la conexión con Cristo llena al creyente de amor, paciencia y compasión, lo que se traduce en relaciones más saludables y significativas. Por ejemplo, en el matrimonio y la familia, permanecer en Jesús permite superar conflictos y construir un ambiente de armonía basado en los principios divinos. Segundo, en las decisiones diarias. Bullón enseña que permanecer en Jesús guía al creyente en la toma de decisiones. Al buscar la voluntad de Dios y confiar en su dirección, las decisiones se toman con sabiduría y paz. Tercero, en el trabajo y el servicio. Se resalta que la conexión con Cristo da propósito al trabajo diario, ya sea en un entorno laboral o en el servicio a la iglesia. Permanecer en Jesús transforma las actividades comunes en oportunidades para glorificar a Dios y testificar de su amor. Impacto emocional y espiritual de permanecer en Jesús. Paz en medio de la tormenta. Jesús proporciona una paz que no depende de las circunstancias externas. Hay ejemplos bíblicos como Jesús calmando la tempestad para ilustrar cómo el creyente puede experimentar serenidad incluso en los momentos más oscuros. Gozo en el sufrimiento. Permanecer en Cristo permite encontrar gozo incluso en medio del dolor. Este gozo no es un mero sentimiento, sino una certeza de que Dios está trabajando continuamente para el bien de aquellos que confían en Él. Fortaleza en la debilidad. Da fuerza permanecer en Jesús para enfrentar todas las pruebas y tentaciones. Él cita versículos como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para que puedan ser alentados los creyentes a depender de Jesús en todo momento. Padre Santo que estás en el cielo, oh Dios, al cerrar un año más y concluir este trimestre de estudio de tu palabra, venimos ante ti con corazones agradecidos. Gracias por habernos guiado a través de cada lección, permitiéndonos conocer más de Jesús
aprender de su amor y su verdad. Te alabamos por las enseñanzas que nos has dado a través de este ministerio, que ha sido una herramienta para acercarnos más a ti y fortalecer nuestra fe. Que todo lo aprendido pueda ser una luz en nuestra vida diaria y nos ayude a compartir tu mensaje de esperanza con quienes nos rodean. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a cada persona que forma parte de este canal, los que han llegado hace poco, los que llegaron en este video, y a sus familias, a quienes han dedicado tiempo y esfuerzo también para enseñar y compartir su palabra. Renueva nuestras fuerzas para el año que viene, llénanos de tu espíritu y danos el deseo constante de permanecer en Jesús y su palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga, mi apreciado hermano y hermana. Gracias por ser parte de este ministerio. Bendiciones y que podamos tener un fin de año agradable y con propósitos eternos para el año que viene. Amén.